Bueno, me presento. Mi nombre es Jani Hernández Villanueva y mis compañeros de equipo son Pamela Gisela Aldana Trujillo, Christopher Eluevano Gavia, Eduardo Javier Hernández Rodríguez, Marta Isabel Dávila Gutiérrez. Hoy venimos presentando las operarias y su legado en San Felipe, Guanajuato. Trataremos de explicar las cosas que se nos han transmitido de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisoamérica. Todo esto con un fin de aprendizaje, y con ello vamos a comenzar. Aridoamérica es una región cultural y ecológica que se extiende desde el norte de México hasta el sureste de los Estados Unidos. Esta área se caracteriza por su clima árido y semiárido, con escasas precipitaciones y temperaturas extremas que varían considerablemente a lo largo del año. Debido a estas condiciones, los pueblos precolombinos de Aridoamérica desarrollaron un estilo de vida nómada centrado en la caza, pesca y recolección. La escasez de fuentes hídricas y permanentes y la volatilidad climática dificultaron el desarrollo de la agricultura y la formación de asentamientos sedentarios. Aridoamérica abarca el norte de México y el sureste de los Estados Unidos, incluyendo gran parte de los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y partes de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Jalisco. En Estados Unidos abarca casi todo California, Nevada, Nuevo México y partes de Arizona y Texas. El paisaje de Aridoamérica es sumamente variado. Y a continuación seguimos con Mesoamérica, donde pues ya como mis compañeros dicen, nos vamos a estar basando acá en San Felipe, Guanajuato, que pues es nuestro lugar natal. Bueno, una de las influencias que tuvo pues fue la influencia indígena, la cual pues nuestra región fue habitada por indígenas como purépechas y huastecos, quienes nos dejaron una rica cultura como herencia. Ellos se basaban en la gastronomía mesoamérica, la cual pues era muy conocida por platillos típicos que hasta hoy en día se siguen consumiendo, como los cuales eran como pozole, tamales, sopes, como mexicanos. También pues nos dejó la arquitectónica, que pues esta nos dejó grandes edificios, los cuales nos muestran cómo era el arte en aquellos años, ¿no? Nos muestran como un poquito más acerca de nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces, pues se podría decir que tuvo una gran, por así decirlo, una gran influencia, ¿no? Para nuestro futuro de hoy en día de aquí de San Felipe, Guanajuato. Sin nada más que decir, Mesoamérica es una cultura muy, muy linda, que la verdad, pues, como ya lo mencioné muchas veces, se sigue hasta el día de hoy, que ya estamos en 2025, sigue siendo gran importante para entender cómo ha transcurrido la historia en los años aquí en nuestro San Felipe, Guanajuato. Entonces, a continuación, vamos con mi siguiente compañero. Bueno, y aunque San Felipe no fue una de las grandes ciudades mesoamericanas como Tenochtitlan o Chichén Itzá, estuvo cerca de estos lugares donde vivían estos grandes pueblos. Y quédate que te voy a explicar cómo San Felipe recibió influencia de estas culturas mesoamericanas. La influencia de los mexicas o aztecas, los mexicas vivían muy lejos en lo que hoy en día es Ciudad de México. Pero su cultura fue muy fuerte y llegaron a muchas partes de México, incluso a Guanajuato. Los mexicas sabían sobre los dioses, la agricultura y el comercio. A través del comercio, sus ideas y productos llegaron a muchas regiones y San Felipe no fue la excepción. Y te preguntarás, ¿cómo influenciaron a San Felipe? Bueno, sus influencias principales fueron la comida. Los mexicas ayudaron a que se sembrara cosas como maíz, chile y frijoles en toda la región, y estos cultivos llegaron a San Felipe mediante su comercio. Gracias a ello, el maíz es uno de los alimentos más importantes que conocemos hoy en día. Imagínense, gracias a ellos es que hoy en día tenemos esos esquites tan deliciosos. La cultura y religión. Aunque México no había templos tan grandes como en Tenochtitlan, las ideas sobre los dioses y ceremonias religiosas pudieron haber llegado y se adaptaron con el tiempo. Otra influencia también fue la de los mayas. Los mayas vivían en el suroeste, pero sus ideas sobre el cielo y los calendarios fueron tan importantes que llegaron a muchas otras culturas, y hasta San Felipe, claro. Su influencia fueron que los calendarios y la astronomía
San Felipe no tenía grandes observatorios. Las ideas sobre cómo mirar las estrellas y los cielos pudieron haber llegado mediante historias del comercio. Por ejemplo, las ideas sobre el sol, la luna, pudieron haber influido en las costumbres y creencias sociales y locales. El comercio, como otras, entre las demás culturas, el comercio fue una de sus influencias porque como los mayas eran buenos comerciantes, su cultura probablemente se mezcló con otras culturas del norte a través del intercambio de productos. En pocas palabras, entre todos, gracias a los conocimientos que se obtenían de las demás culturas, fue mediante el comercio. Por ejemplo, otra de las influencias fue la de los teotihuacanos. Los teotihuacanos vivieron en una ciudad llamada Teotihuacán, famosa por sus enormes pirámides, y aunque no habían pirámides en San Felipe, su influencia llegó de muchas partes por el comercio y la cultura. Por ejemplo, la construcción y la arquitectura fue una de sus influencias principales. La idea de cómo organizar y construir ciudades pudieron haber llegado a San Felipe. Aunque no hayan pirámides en San Felipe, las ideas sobre la arquitectura y cómo construir templos y otros edificios fueron importantes. El arte y adornos también no se queda atrás, porque los teotihuacanos también eran conocidos por sus pinturas y sus objetos artísticos, como las máscaras y figuras de barro. Tal vez algunas de esas tradiciones artísticas llegaron a San Felipe a través del comercio. Bendito comercio. La influencia de los aztecas y mixtecos fue de que, como los zapotecas y mixtecos vivían en Oaxaca, pero su arte y tradiciones fueron tan poderosas que llegaron a otras partes de México, incluso a Guanajuato. Su influencia fue de que el trabajo con barro, porque los zapotecas eran conocidos por sus increíbles cerámicas. En San Felipe las personas empezaron a hacer cerámica y adornos, tal vez inspirados por los zapotecas. Sus rituales y creencias también se fueron adaptando en San Felipe, porque los zapotecas y los mixtecos también tenían rituales religiosos muy fuertes. Es posible que algunas de estas costumbres se compartieran en San Felipe a través de las historias y tradiciones de las personas. Los purépechas también tuvieron influencia. Para empezar, los purépechas vivían cerca de Michoacán y eran muy buenos para trabajar metales. Ellos hacían cosas con cobre y plata. Y es probable que estas ideas llegaran a Guanajuato, ya que esta región es famosa por su minería de plata. Su influencia fue más que nada el trabajo con metales, porque como en todo Guanajuato se convirtió en un lugar importante para la minería de plata, es posible que los purépechas hayan influido en las primeras personas para comenzar a trabajar con los metales en la región. Y bueno, si no te he aburrido hasta este punto, te voy a hacer un breve resumen por si no llegaste a entender o así. Las culturas mesoamericanas influyeron bastante en el desarrollo de San Felipe, como la comida, arte, religión, astronomía, trabajo con metales, y eso fue mediante una constante que fue el comercio. El comercio fue clave para el desarrollo de San Felipe. Sin él no se hubiera desarrollado tal y como lo conocemos hoy en día. Oasis América. Oasis América es una región cultural que abarca parte del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Es un área que estuvo habitado por diversas culturas prehispánicas. El término Oasis América hace referencia a un conjunto de territorios en los que, por su escasez de agua, los pueblos que llegaron a habitar estas tierras tuvieron que desarrollar formas ingeniosas para adaptarse y sobrevivir en el ambiente árido y semiárido. En Oasis América, las principales civilizaciones que estuvieron ahí fueron los Anasazi, los Hohokam y los Mogollón. Cada uno de estos grupos tenía un modo de vida adaptado a las condiciones del desierto, como la construcción de viviendas en acantilados, el uso de sistemas de riego para la agricultura, la creación de una arquitectura única, y así como las casas de piedras. A pesar de que tenían dificultades climáticas, estas sociedades lograron desarrollar sistemas sociales, artísticos y religiosos. Por ejemplo, los Anasazi construyeron ciudades en lo que hoy es el estado de Arizona en Estados Unidos.
usando técnicas de construcción que les permitían resistir las altas temperaturas y en las noches que hacía frío. Por otra parte, los Hohokam fueron conocidos por su avanzada tecnología en el manejo del agua, lo que les permitió cultivar en zonas desérticas utilizando canales de riego. Y aparte de la agricultura, estos pueblos desarrollaron un extenso comercio con otras culturas vecinas, intercambiando productos como cerámica, textiles y herramientas. Aunque la mayoría de estas culturas desaparecieron antes de la llegada de los europeos, su legado cultural perdura a través de los vestigios arqueológicos que han dejado y en muchas prácticas fueron adoptadas por otras culturas posteriores. Bueno, en un resumen, Oasis América fue una región clave en la historia de las civilizaciones del suroeste de América del Norte y, a pesar de sus condiciones climáticas extremas, pues sus habitantes pudieron adaptarse y prosperar por su ingenio y las habilidades que tenían. El estudio de estas agriculturas también es vital para entender la evolución de cómo fueron las civilizaciones creciendo. Conclusiones. En conclusión, la fusión de las superáreas culturales de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América ha forjado una identidad única en San Felipe, Guanajuato. Las técnicas agrícolas mesoamericanas como el cultivo del maíz y el frijol se han integrado a las prácticas locales, mientras que el legado nómada y de supervivencia de Aridoamérica se refleja en ciertas tradiciones rurales. Asimismo, las innovaciones en irrigación y arquitectura propias de Oasis América han dejado su huella en el desarrollo de la región. En conjunto, estos aportes históricos se manifiestan en festividades, artesanías y la gastronomía, enriqueciendo el patrimonio cultural y fortaleciendo el sentido de comunidad. Este legado ancestral invita a valorar y preservar las raíces que han contribuido a la formación de una identidad robusta y diversa, capaz de enfrentar los retos del presente con la sabiduría del pasado.